Buenos días. En este video vamos a hablar sobre el concepto de productividad. La productividad especialmente la conocemos como la relación que existe en los resultados que se dan de un proceso productivo o de una organización y la relación o el cociente con los medios o recursos que se utilizaron para poder llegar a esos resultados. Es decir, vamos a medir la productividad como el cociente que se da entre los resultados logrados y los recursos que se emplearon para llegar a esos resultados. La intención de esta fórmula matemática es entender que podemos ser mucho más productivos en la medida en que alcanzamos muchos más resultados con un menor uso de recursos. De esta manera, vamos a entender que los resultados logrados pueden ser la cantidad de unidades producidas, ya sean piezas vendidas, clientes que se atendieron o utilidades que se obtuvieron durante cierto periodo. Siempre es importante que los resultados logrados se midan en dinero. Igualmente los recursos empleados es indispensable de que se puedan medir en dinero para que así este cociente o esta división que realizamos pueda tener una medición sin unidades de medida. Entonces vamos a ver que los recursos empleados se cuantifican por medio del número de trabajadores, el tiempo que se empleó para realizar o concretar esos resultados logrados, las horas máquina, los costos que se implicaron para poder obtener esos resultados. ¿Okay? Es importante que dentro del concepto de productividad relacionemos otros elementos que vamos a tener en cuenta. Ya sabemos que entonces la productividad es la capacidad de generar resultados utilizando ciertos recursos. Entonces, en la medida que podemos incrementar o maximizar esos resultados y podemos optimizar o minimizar el uso de recursos. Entonces, vamos a ver que uno de los conceptos asociados con la productividad es inicialmente la eficacia. Hablamos de eficacia como el grado en el cual las actividades que se están planificando son realizadas y obtienen los resultados que se han previsto inicialmente. Aquí nos enfocamos más que todo a maximizar los resultados. Ese es nuestro principal interés aquí. Es decir, logramos ser eficaces, por ejemplo, cuando llegamos a tiempo a las clases. ¿Ya? Si su objetivo es llegar a la universidad, a una clase que tiene a cierta hora, usted es eficaz en la medida en que llega a tiempo para entrar a esa clase. Luego hablamos de la eficiencia. La eficiencia es la realización de esos resultados que se han propuesto y mediante la optimización de recursos, es decir, poder lograr la mayor cantidad de resultados posible con el menor uso de recursos. En este caso, siguiendo el ejemplo de que usted es eficaz llegando o cumpliéndose a tiempo la llegada a la clase, usted vendría siendo eficiente o aplica eficiencia en la medida en que puede llegar a tiempo a la clase, pero usando un medio de transporte que sea el más económico posible. Ya, usted puede venir a pie a la clase y no gastar ningún dinero y asegurándose de que llegue a tiempo. Ahí usted está realizando una tarea de eficiencia. Si de pronto usted utilizara un taxi, que puede ser el medio de transporte mucho más caro, ahí usted, digamos, estaría también llegando a tiempo, pero empleando mucho más dinero. Entonces, de esa manera la eficiencia podría bajar. Entonces, ahí es donde empezamos a evaluar el uso de recursos para asegurar de que seamos eficientes al momento de lograr nuestros objetivos. Y hablamos de efectividad en cuanto al grado de cumplimiento de las actividades planificadas, garantizando la satisfacción del cliente con la optimización de recursos. ¿Ya? Entonces usted puede llegar a tiempo a las clases, pero también debe garantizar de que al momento de llegar pueda satisfacer al cliente que está logrando darle una propuesta de valor. Por ejemplo, si a mí como docente o como a sus compañeros debe satisfacer con su presencia a buen tiempo, entonces debe garantizar de que la forma en que usted llega a la clase sea bajo las condiciones esperadas, es decir, llega a tiempo a la clase, pero también participa, presta atención, entre otras actitudes que debe tener contempladas. Entonces, vamos a hablar de que efectividad no solo consiste en lograr
las metas que sean estipulados, sino que también lograr esa meta con el menor uso de recursos, pero a la vez satisfaciendo a los clientes. Entonces, ¿cómo medimos la productividad? Vamos a ver un pequeño ejemplo. Según la eficacia, la productividad sería entonces las salidas sobre las entradas, es decir, los productos vendidos sobre los recursos invertidos. Según la eficiencia, ya aquí nos interesa es empezar a reducir los recursos que se invierten para obtener esos productos vendidos. Entonces, digamos que tenemos una primera productividad de un primer periodo donde se vendieron 100 pesos en unidades, y para yo poder vender esos 100 pesos en unidades debí invertir 50 pesos. En ese caso, la división me da que la productividad del periodo 1 es de 2. Para el segundo caso, se pudo reducir la cantidad de recursos invertidos a 25 pesos. En este caso, la productividad fue mucho más grande. Aquí se mide que fue mucho más eficiente la productividad en este caso. Pasaron de 2 a 4. Cuando hablamos de productividad o de efectividad, perdón, nos enfocamos entonces a lo que corresponde a garantizar la satisfacción. En este caso vamos a tener en cuenta la productividad de un servicio. Aquí nos interesa es que en el servicio también no solo se vendan los productos que se van a vender, sino que garanticemos que el cliente salga satisfecho con ese producto que se le está ofreciendo y utilizando la menor cantidad de recursos invertidos. Entonces, tomemos un ejemplo. Por ejemplo, en un periodo se atendieron 100 clientes con una inversión de 1.000 pesos. Y de estos clientes, 80 salieron conformes al servicio, mientras que en otro periodo se atendieron 120 clientes con una inversión de 1.200. Y de estos clientes, 80 también salieron conformes. La diferencia es que en un periodo primero se atendieron 100 clientes y en el segundo 120. Es decir, se aprovechó mucho más la atención de estos 100 clientes que en el segundo periodo, ya que se garantizaron sacar 80 de acá de 100, pero acá solo sacaron 80 de 120. Si tenemos en cuenta de que el precio de venta de cada servicio que se ofrece es de 150, entonces verifiquemos dónde hay una mayor efectividad en la productividad. Entonces, haciendo los cálculos, encontramos de que la productividad en el espacio 1 fue de 12, mientras que en el espacio 2 o en el lapso 2 fue de 10. Ahí verificamos de que podemos lograr una mayor eficiencia en la medida en que se aprovecha esa rápida atención con los clientes y aprovechamos los recursos que se están invirtiendo. Muchas gracias.